a las cuestiones del día. Eh, Anoche se conoció la información anticipada por el Ministerio de Economía de la Nación, vinculada con una serie de medidas de naturaleza económica que yo les describí esta mañana a primera hora y les decía que son todas cuestiones muy técnicas, cuya comprensión muchas veces no está al alcance de todos nosotros, que tiene que ver con las medidas que han pactado o se han pactado en un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta mañana uno de los títulos que leí como síntesis de este tema dice: hay una devaluación parcial, suben el valor del dólar, encarecen importaciones, ofrecen un tipo de cambio de 340 pesos al campo. El tema es saber cómo este tipo de medidas pueden llegar a afectarnos, al común, a todos. El contador Gabriel Lapesata, persona de consulta nuestra, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de San Luis. Contador Gabriel Lapesata, buen día, ¿qué tal? Gracias por atenderme, contador, muchas gracias. No, ¿cómo le va, Mario? Buen día a toda la audiencia. Y desde ya, muchas gracias, un placer de que me convoque. Bueno, muchas gracias. ¿Qué va a implicar para nosotros, para todos, este tipo de medidas como las que anunció el gobierno anoche? Y yo lo escuchaba recién en su introducción, medidas económicas, esto es cuanto menos un parche que le adelanto mi opinión. Cuanto menos no van a provocar nada y cuanto más van a ser adversa a lo que se pretende. Es decir, esto es una medida coyuntural. Yo hoy, esta mañana leía los diarios y me acordaba, ¿se acuerdan la década del 90 cuando la gente había sacado un crédito de 1.000 pesos y tenía 10 cuotas de 10 pesos? Se atrasó una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas, 4 cuotas y después fue al banco y se quedó tranquilo porque renegoció con el gerente y le quedó una cuota que antes era de 10, le quedó en 7. Entonces, el problema lo pateó para la próxima vencimiento de la cuota que cree va a poder pagar, pero salió del banco con la casa hipotecada, es decir, le habían refinanciado la deuda, conclusión, debe más que antes, y no sabe si lo va a volver a pagar. Y esto es lo que ha pasado con el fondo, es decir, se ha pateado un problema de vencimientos para más adelante, después veremos más adelante qué inventamos, pero hoy por hoy no tiene ningún efecto dentro de lo real, en el sentido de que son asientos contables, el fondo no nos va a desembolsar dinero, sino que va a decir, bueno, te doy 5.000, pero te descuento de lo que ya me debes. Conclusión, es un asiento contable, esto no viene la plata. Y por otro lado, si usted considera que cuando se devalúa para hacer un ajuste en la economía, este es un ajuste totalmente contrario a lo que la devaluación económicamente a veces pretende hacer. Es decir, cuando se devalúa en favor del dólar competitivo con respecto a las exportaciones. De ese modo el sector exportador empieza a exportar porque tiene un dólar competitivo, se empieza a movilizar el efecto multiplicador de la economía, empieza a haber demanda, empieza a haber mayor ocupación en puestos de trabajo y la economía se pone en marcha. Ajá. Esta devaluación es una devaluación que tiene efecto nada más que fiscal, es decir, se aumenta a modo de impuestos, se encarecen las importaciones, en algún aspecto se van a encarecer algunos servicios, del cual van a dejar afuera los fletes y toda una serie de situaciones sensibles, pero va a haber servicios que van a aumentar, es decir, fletes van a quedar afuera, educación y salud también, pero
es bueno destacar de que esas son las líneas generales del anuncio. Hay que ver la letra chica de las resoluciones de la AFIP, que todavía no están. Fíjese hasta qué punto es paranoico esto de que hay un impuesto al ahorro, Mario. O sea, el dólar ahorro va a aumentar porque le están poniendo un impuesto al ahorro. El dólar agro va a subir un porcentaje que debe estar dentro del orden del 10, 15%, habría que sacarlo, que pasa de 300 a 340. Usted póngase en la razonabilidad del hombre de negocio del campo. Tiene, con el dólar de contado con liquidación o el MEP, un 50% de brecha. Con respecto al blue, un 55%. Y el Estado le está diciendo, liquidame dólares a 3.40. Salvo que tenga una urgencia financiera, que tenga una necesidad porque tiene que pagar alquiler o el arrendamiento del campo donde cosechó, o algún tipo de vencimiento de insumos que utilizó, no liquida. Va a liquidar. No liquida, claro. Ahora, dice Massa, ayer estoy leyendo la agencia oficial de noticias Tela. Massa dice que el Fondo Monetario Internacional, se acordaron con el Fondo Monetario Internacional desembolsos para agosto y noviembre, aunque declinó dar cifras. Dijo que se trata de un número que cubre largamente las expectativas que había para este año, al tiempo que advirtió a los empresarios sobre el traslado a precios de la aplicación de impuestos a la compra de divisas para las importaciones. Él dice que va a venir plata, que va a venir. Bueno, espero que sea cierto. O sea, no tengo la capacidad académica para contradecir al señor ministro, Mario. Es decir, la historia de Massa dice de que esto, bueno, cuanto menos, es un ejercicio pero, Mario, el libro, el manual básico de economía, dice que cuando uno va a devaluar, es porque va a reacomodar la economía y va a controlar todas las variables, tiene bajo control el efecto que va a provocar la medida y no se larga una devaluación parcial de la noche a la mañana. Esto va a traer desajustes de otra naturaleza. Fíjese usted el dólar. Bueno, eso es lo que quiero saber. No, bueno. Si supiéramos eso estaríamos en otro lado, Mario. Ya no tenemos dónde ajustarnos, eso es lo que nos pasa, o por lo menos algunos. Por supuesto, acá hay una distorsión absoluta de todas las variables económicas. Esto es un maquillaje, esto es un anuncio para tener algún tipo de tranquilidad. Por cierto que hoy los mercados van a reaccionar positivamente. ¿Por qué? Porque el fantasma del default está cuanto menos corrido, postergado. Claro. Pero entonces no nos olvidemos que los mercados son financieros y ahí se mueven pingües negocios que escapan a nuestra realidad del ciudadano de a pie, como se dice. Eso es otra cosa, esa es la expectativa del negocio financiero. Por eso no quiere decir que esté la economía bien y que estemos superando nuestros problemas. Esa es la frialdad del número financiero que los mercados dicen, bueno, listo. Ahora, en este contexto vamos a evolucionar de este modo, pero en realidad, esto que dice que el dólar blue va a subir, pero mire, o cuanto menos no va a bajar. ¿A dónde va a ir el pequeño ahorrista, Mario? ¿A dónde? Ahora, para resguardar sus cosas. ¿A dónde va a ir? Hola. Y va a ir al dólar, al dólar informal. Mire, dice Massa, bueno, es un maestro para decir cosas, pero dice, con esto dice sacamos la discusión con el Fondo Monetario Internacional de la campaña y hasta fin de noviembre no tenemos que discutir ningún tema.
La idea es que ese vecino incómodo, que es el Fondo Monetario Internacional, que no sea un factor adicional en la campaña. Lo mejor que podemos decir es pagarles y sacarlos de la escena argentina. Y después dice, siempre la agencia Telan, eh, puso de relieve que con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional recuperamos la facultad de intervención en el mercado cambiario, que le ha costado al Fondo Monetario Internacional reconocer la sequía, y este tema está planteado dentro de la agenda climática global, dentro de los shocks externos no económicos. Eso lo dice Massa. Bueno, pero eso es lo que dice Massa. Alguien alguna vez dijo, la política es el arte de lo posible. Ni él se cree lo que acaba de decir Mario, ni él se lo cree, ni él. Es decir, esto está totalmente enfrentado con la realidad de todos los días. Fíjese usted, a nivel incremento de precios, Sí. ¿dónde controla, de dónde sale el índice de precio? El índice de precio sale de la economía formal, es decir, la encuesta que se hace Sí. a nivel precios, cómo evolucionan en Chango Más, en Carrefour, en Disco, que es donde se puede controlar y donde se puede manejar el precio. Ahora fíjese usted que las grandes cadenas de supermercados han habilitado la venta mayorista. Acá en Carrefour, Sí. por ejemplo en Villa Mercedes, hay un sector de venta mayorista. Sí. Toda la gente que puede acreditar que es comerciante puede ir a comprar a Carrefour. ¿Es el mismo precio el que compro en Carrefour al que vendo informalmente, sin factura, sin nada, con libreta de almacenero en blanco que te ajusto a fin de mes cuando cobras en la economía real? Eso es lo que pasa. Es decir, el índice de inflación no es del 6. El 6 es un promedio. El índice de inflación es más alto. El dólar blue casi, le podría decir, lleva un porcentaje de incremento un mes atrasado con respecto al índice de precio. El dólar blue debe haber aumentado un 40 y pico % en lo que va a diciembre a la fecha. El índice de inflación ya está por encima del 50. Tarde o temprano eso se recupera. El mercado descuenta la devalorización en el dólar. Es decir, ¿qué hizo Massa? Massa lo que logró fue sacar el problema de los vencimientos del fondo en la discusión electoral. Es decir, pateamos el vencimiento. Después vemos en noviembre qué hacemos. Por ahora ya está, esto lo arreglamos. Pero estamos lejos de arreglar el problema. Ahora, por qué incluso la gente que trabaja a valor dólar produce modificaciones? Me mostraban los otros días, por ejemplo, una, una cotización de elementos, digamos, de compra de elementos que necesitaban comprar para un equipamiento, que lo ponen en precio dólar para garantizar, digamos, la vigencia del presupuesto, y entonces tiene un determinado valor. Llevan a actualizar ese presupuesto ahora y resulta que aún considerándolo en dólar, está un 15% más caro que el anterior. Y lo que aducen es que en dólar también crecen los precios. ¿Puede ser? Y sí, puede ser. Es decir, quien está operando en la economía está descontando lo que viene en esos precios. O sea, a alguien le escapa la realidad de que en algún momento, de alguna manera, el dólar va a llegar a los 500 pesos. Estamos hablando de diciembre de este año. Indudablemente, quien está operando a plazo está tomando una cobertura aproximadamente de lo que sería el aumento del dólar o de los precios expresados bajo un denominador común, dólar. Ahora, contador, usted dijo recién que hoy el mercado va a tener una reacción positiva
eso es lo que interpreté, corríjame si lo interpreté mal, por favor. Sí. Va a tener una reacción positiva porque lo que se ha logrado es correr los vencimientos, el default, correrlo, postergarlo. Ahora, ¿esto cuánto tiempo puede durarnos? Si se pretendiera decir que es una buena señal del mercado ante la reacción, ante el acuerdo con el fondo y estas medidas económicas anunciadas ayer o estas medidas anunciadas ayer. Es que yo dudo que se trate de un acuerdo con el fondo. Acá el fondo lo que ha hecho es un compás de espera. El fondo no va a hacer ningún acuerdo ni va a acordar nada con un gobierno que está sujeto a una elección dentro de 2 meses. Es decir, acá no hay un acuerdo, acá hay un memorándum de entendimiento, es decir, bueno, vamos a ver qué hacemos más adelante. Yo creo que pasa por ahí, Mario, el tema. Es decir, y demasiado, el Fondo Monetario demasiado condescendiente está siendo, o sea, indudablemente. ¿Usted conoce a algún acreedor al que permanentemente le dice que le va a pagar, no le paga, después va, discute y le dice, bueno, pero ahora sí te voy a pagar, pero ¿qué me das? No da para más esto. No da para más. O sea, es un modelo de argentino que no da para más. Es decir, acá tiene que haber un cambio cultural del ciudadano argentino. Es decir, bueno, vos basta, vamos por otro lado. Es decir, hoy la juventud nuestra, no sé, o sea, uno habla con los chicos a nivel universidad, lo escuchan muy atentos. Es decir, ya hay un hartazgo que lo da la propia incertidumbre sobre futuro. Es decir, hoy la juventud está viendo otra cosa. Está el que se va del país, el que no piensa hacer eso, ya en sus más íntimos convencimientos desea otra cosa. Sí, sabe que no se puede seguir así. Y tenemos una tarea en las universidades que es realmente un desafío importante, pero también tenemos que, los docentes, ponernos en un mundo que viene, que nos impone atender esa demanda que tiene a quien estamos formando en un cambio cultural de otro tipo de convivencia entre nosotros y de requerimiento hacia quienes nos gobiernan. Es decir, creo que estamos ante una oportunidad, pero bueno, hay que saberlo aprovechar, y creo que en las universidades está también la medida de ese tipo de desafío, ¿no? Contador, muchas gracias por atendernos. Le agradezco la generosidad suya. Desde hace tanto tiempo espero no haber contribuido a la confusión general, pero yo no veo que esto tenga, Mario, mayores efectos, y si los tiene van a ser negativos. Bueno, muchas gracias, contador. Muchísimas gracias. El contador Gabriel Pesata, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.